Bueno, pues entonces vamos a lo que vinimos, hermanos. Vamos a la Escritura. Hoy es primer domingo del mes, como es de costumbre, tenemos un tema especial. Dejamos el libro que estamos exponiendo normalmente, que es el Evangelio de Juan, y nos remontamos a un tema especial. Y si usted se acuerda, en los meses anteriores, excepto el mes de julio, ¿verdad? En junio, en mayo, el primer domingo de esos meses, iniciamos un estudio de las parábolas. Y todo cayó bajo el título de las parábolas del reino. Todas están contenidas aquí en el capítulo 13 de Mateo. Y entonces hoy vamos a dar 3 parábolas muy cortitas. Son parte también de estas parábolas del reino. Y quiero comenzar por la definición de la parábola, para refrescarnos nuestras mentes, establecer una base, un fundamento, para entonces continuar en donde nos quedamos la última vez, por allá por junio, ¿no? Una parábola es una figura ilustrativa, por ahí lo tenemos proyectado, muy bien, una figura ilustrativa del lenguaje. Cada vez que yo digo esto en la palabra está el lenguaje figurado, ¿verdad? Por eso es la parábola, es una de esas figuras. La metáfora, la símil y otras figuras literarias, es lenguaje figurado, simbólico, ¿no? Y la parábola es una figura ilustrativa del lenguaje utilizada con el propósito de comparar. La parábola es una comparación, ¿verdad? Ahora, tiene específicamente un fin. Dentro del marco bíblico, todas las parábolas bíblicas tienen el fin de enseñar algo espiritual, sin ninguna excepción. Siempre hay una verdad espiritual que la parábola intenta revelar. Entonces, el propósito dentro del marco bíblico interesante siempre busca enseñar algo espiritual, pero las parábolas que vemos en las Escrituras, dichas por nuestro Señor Jesucristo, buscan tanto esconder como revelar, ¿ok? Y esto es una de las cosas que dimos la vez pasada y vamos a repasar un poquito hoy. ¿De quién quiere esconder el Señor esta verdad espiritual? Bueno, de la gente moralista, de la gente que está satisfecha en sí misma, que se creen demasiado especial, ¿verdad? Los sanos que no necesitan doctor. Los fariseos, vemos la tensión que hay entre el Señor Jesucristo y los doctores de la ley, los sabios de la ley, ¿verdad? Lo vemos aquí en Mateo, lo vimos en el capítulo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, como hasta el 12 por ahí. Es una tensión tremenda. Estas personas son los que no necesitan doctor. Ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Por más señales que les he dado, por más señales, por más que les he enseñado, ustedes no creen. Pues no creen, ahora les voy a hablar en parábolas para que no entiendan nada. Ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Ahora, también intenta, ¿verdad? Y busca revelar la verdad a aquellas personas que están interesadas. Por ejemplo, el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, cuando el Señor lo confrontó y le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea? Soy yo. Inmediatamente se postró. Esos son corazones contritos, humillados, que quieren aprender. Y como vamos a ver aquí, los discípulos tenían ese tipo de corazón, ¿no? Las personas que están interesados oír con una fe semejante a la de un niño, los que tienen hambre y sed de justicia, nos dice la Escritura, los que no ven, los que admiten su ceguera espiritual, que necesitan entender lo que es en realidad el reino de los cielos y están interesados. Bien interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo dio gracias al Padre por ambos resultados. Mire lo que dice aquí en Mateo 11, 25 y 26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, ahí está, ¿verdad? Estas cosas de quiénes, de los sabios,
de los orgullosos, de la gente que no quiere creer, ¿verdad? De los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? A niños, como la fe de un niño, aquellos que sí quieren aprender, ¿verdad? Y sí, Padre, porque así te agradó, ¿verdad? Entonces, la palabra es una simple analogía. ¿Qué es una analogía? Simplemente una comparación de dos cosas, ¿no? Y esta comparación importante siempre es entre algo familiar, algo que la audiencia está familiarizada, ¿verdad? Con esas cosas, y algo espiritual que para revelarlo, ¿no? Esa es la comparación que se hace en la parábola. Algo familiar con algo desconocido, que es lo espiritual que intenta la parábola revelar. Ahora, una de las cosas que hemos también expuesto, cuando usted esté estudiando parábolas y busque comentarios, hay muchos comentarios de muchas de las parábolas. Yo les voy a pedir, hermanos, que nunca alegorice la parábola. Ya explicamos lo que es una alegoría. La alegoría son símbolos escondidos. Es también una figura de lenguaje, una figura literaria. El autor escribe o habla, puede ser verbal, intencionalmente habla simbólicamente y esconde, ¿verdad? Lo que simboliza esos símbolos que está usando para representar esta verdad, pero lo hace intencional. Entonces, el oyente o el lector tiene que buscar esos símbolos. Y es un error alegorizar las parábolas. Y lo que sucede es cuando alegorizamos las parábolas, en cada elemento le buscamos un símbolo. En la parábola del buen samaritano, estaba leyendo la descripción que le dio el gran hombre de Dios, Agustín de Hipona, que vivió por ahí por el IV siglo, un tremendo hombre de Dios, pero equivocadamente hace comentario de esta parábola y le pone un símbolo a cada cosita. El hombre que iba de Jerusalén a Jericó era Adán, representa a Adán. Habla de que los ladrones eran el demonio y sus ángeles que lo hicieron pecar. Pero nada de eso está en esa parábola. Si usted lee esa parábola, es una respuesta a una pregunta que le hace un doctor de la ley a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le da la parábola del buen samaritano. Eso es todo. No son tan complicadas las parábolas, hermanos. Entonces hay que tomarlas en su contexto. Bueno, entonces tenemos que dar el trasfondo de lo que lleva al Señor Jesucristo a hablar en parábolas. Eso está en el capítulo 12 de Mateo. Ahí se lo doy para que lo lea, pero suceden varias cosas ahí. Jesús es rechazado por Israel, lo rechazan los de su propia casa, ¿no? Recuerden, la casa representa a Israel. Los discípulos están espigando un sábado y los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos, los que se creen mejor que todos, se quejan ante el Señor y le dicen: ¿por qué tus discípulos están espigando el sábado? Eso es ilícito. Y el Señor le dice: ustedes no han oído lo que hizo David con los panes de la proposición, que era ilícito que cualquier persona los comiera excepto los sacerdotes, para los cuales estaban designados estos panes. Y David tenía hambre y le pidió al sacerdote: dame los panes, ¿verdad? Y se lo llevó. Entonces el Señor les da una cátedra y les cita Oseas 6:6. Dice: misericordia quiero y no sacrificio. ¿No han oído ustedes que lo que yo quiero es misericordia? ¿Qué importa la ley si hay hombres que tienen hambre, hermanos? Y a veces, lamentablemente, eso lo hacemos nosotros también. Nos convertimos en legalistas. ¿Qué importa la legalidad cuando hay una persona en necesidad que podemos ayudar, hermanos? Y eso es el trasfondo. Ahí comienza, todo esto comienza ahí. Y todo ocurre en un día, en un sábado. Después el Señor le sana la mano seca en la sinagoga a un hombre que tiene la mano seca, y ahí los fariseos toman consejos para matarlo. Ahí ya dice: este hombre está violando el sábado.
Y hemos visto en el Evangelio de Juan también lo mismo. Sanó unos cuantos el sábado y la misma queja. Lo quieren matar porque la pena por violar el sábado, la pena era, la ley era pena de muerte. Y lo quieren matar a Jesús. Lo acusan de hacer milagros por medio de Belzebú, el demonio, y cometen el pecado imperdonable, ¿verdad? Ahí está todo explicado. Demandan una señal también. Y el Señor le dice, generación adúltera, hipócritas, no les voy a dar ninguna señal excepto la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el corazón de la tierra. Todos sabemos lo que quiere decir eso, ¿no? Entonces les dice estas cosas y culmina con algo bien interesante, donde él está enseñando y su madre y sus hermanos lo vienen a buscar y ahí va una persona a avisarle, hey, tu madre, tus hermanos están ahí, ¿verdad? Y él dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y extiende su mano hacia sus discípulos. Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué está haciendo el Señor? Se está desconectando de su herencia judía, porque ha recibido rechazo de Israel. Lo han acusado de ser demonio, pecado imperdonable, ¿verdad? No le creen el pueblo de Israel, a los suyos vinos y los suyos no le recibieron. Y se desconecta. Y ahora el Señor nos está indicando que su madre y sus hermanos son todos aquellos que vengan por fe. Y el versículo 1 del capítulo 13 dice, aquel mismo día, todo en este día, saliendo Jesús de la casa de Israel. ¿Okay? Obviamente, literalmente sí salió de una casa, pero simbólicamente nos está diciendo aquí el Espíritu Santo que salió de Israel porque Israel lo rechazó. Y se sentó a la orilla del mar, y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subiendo a una barca se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas. Y ahí comienza la parábola del sembrador. Ahí es que comienza esto. ¿Por qué? Por el rechazo de Israel. En Mateo 23:37, este evangelio de Mateo se enfoca en este asunto bastante, en el rechazo que los judíos le dieron a Israel. Mire, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste. Y en los próximos versículos 38 y 39 de Mateo 23, he aquí vuestra casa, que dice ahí, os es dejada que desierta, abandona la casa de Israel, hermanos. Entonces, este ejemplo, este evento de su madre y sus hermanos nos dice, ya ustedes no son mi pueblo, yo voy a ser un pueblo constituido únicamente de aquellos que vengan por mí por fe, ¿verdad? Espiritualmente, ¿no? Y dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es tremendo, hermanos, porque hemos hablado de la brújula que nos apunta a la segunda venida del Señor, y una de esas hemos dicho que es la moralidad de la sociedad. Se está multiplicando la maldad, ¿no? Y el Señor dijo, así será como en los días de Noé. Y vamos viendo eso es una señal, ¿verdad? Y vamos viendo como el amor de muchos se enfría, como se multiplica la maldad, y a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. Eso no se lo tengo que explicar. Y por ahí vamos avanzando, pero esta es otra señal. Dice, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay algunos que dicen, bueno, eso sucederá en el mismo día de la segunda venida. Yo no creo que eso es así. Yo creo que esto va a suceder, como dice Pablo, que cuando se acabe la era de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Israel va a reconocer a su Mesías tarde o temprano, y eso ya está sucediendo, hermanos. Hay unos movimientos extraordinarios de evangelización por judíos mesiánicos ahí en Israel. Yo tuve la oportunidad
de ir en enero del año pasado, muchos de ustedes recuerdan, y fue un viaje extraordinario. Y las cifras que se citan de judíos mesiánicos ahí en Israel, la población es 9 millones, casi 10 ya, ¿no? Y dice, bueno, hay unos 30,000 a 40,000 creyentes mesiánicos, ¿no? Pero cuando fuimos allá, las personas que están ahí en las trincheras haciendo toda esta labor, dijeron, no, hay como 100,000 personas. Entonces se está llevando a cabo un plan extraordinario y es importante que se predique el evangelio en Israel porque eso es una señal que la venida del Señor está más cerca. Bueno, entonces todo esto es el contexto de las parábolas que comienzan aquí en el capítulo 13, ¿verdad? La causa está explicada en el capítulo 12 y el efecto es el capítulo 13, ¿no? Hablar en parábolas, rechazo a Israel, capítulo 12, hablar en parábolas, capítulo 13. Ahora, si usted quiere literalmente entender por qué le habla en parábolas, pues ahí está clarito, está en el versículo 11 de Mateo 13, pero empiezo leyéndoles desde el 10. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Y mire lo que dice el Señor en el versículo 11. Y respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y usted puede seguir leyendo. De hecho, el versículo 12, porque al que tiene le será dado. ¿A quién tiene? Los discípulos. Los discípulos, los que están interesados en oír, en escuchar, en los que no rechazan a Jesús, esos son los que tienen. ¿Quieres saber más? Pues yo te voy a dar más. A todo el que tiene le será dado, y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Y ahí vemos el contexto. Ustedes no quieren creer, pues les voy a hablar en parábolas para que no entiendan nada. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo aquí. Después cita la profecía de Isaías 6, que le hemos dicho muchas veces. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, ¿verdad? Porque su corazón se ha engrosado a tal grado que no quieren creer. Voluntariamente no quieren creer. Y el Señor le dice, pues está bien, te hablo en parábolas para que no entiendas nada, ¿no? Y esa es la razón principal. Ahora, aquí vemos la palabra misterios, ¿verdad? Porque a ustedes se le ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Cosas escondidas que ahora son reveladas. Esto es importantísimo para entender el contexto de todas las parábolas. Recuerden, usa algo familiar, conocido, para revelar algo espiritual desconocido. Y ese es el misterio, lo que está revelando la parábola. En Mateo 13, 34 y 35, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba. Escuche bien, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas que escondidas, misterios desde la fundación del mundo. Ya sabemos que el arquitecto de este plan, de estas cosas escondidas, que simplemente se reduce al plan de salvación para toda la humanidad, Dios Padre, ese plan fue diseñado, planificado, organizado desde antes de que el mundo fuese, ¿no? Entonces, Primera de Pedro también nos dice, 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, la era de la gracia destinada, bueno, literalmente en contexto inmediato a ustedes, a la audiencia que Pedro le escribió, pero esa gracia lleva 2000 años. Todavía estamos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia. Y profetas profetizaron acerca de esta gracia, del pacto de la gracia. Dice que estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta ¿qué? Salvación. Pues ese es el misterio, ¿verdad? Los mismos profetas profetizaron esto, inquirieron diligentemente, buscaron, dice, escudriñando que qué persona
¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Importante, inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es tremendo, mis amados, porque los mismos profetas que profetizaron de esto, indagaron, viene un siervo sufriente, ahí lo dice, ¿verdad? Dice, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. La palabra Cristo en griego, el Mesías, el ungido de Dios. Viene un siervo sufriente. ¿Cuándo vendrá? ¿Quién será? Viene a salvar. ¿Y cómo será esto? No entendían nada, eran misterios para ellos. ¿Ok? Entonces, profetizan de la gracia destinada a nosotros y será destinada a los que vengan después de nosotros hasta que venga el Señor Jesucristo. Amén. Las glorias que vendrán en el futuro, la gloria de la salvación, las riquezas de la gloria del Señor por medio de la obra que él hizo en la cruz, ¿no? Todo esto estaba profetizado y estas personas no entendían. Pablo escribe en sus epístolas para revelar estos misterios. Se revelan por las parábolas, revelan por toda la revelación del Nuevo Testamento que es completa, ¿no? Y clara para nosotros. Primera de Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo. Entonces Pablo era administrador de esos misterios, era revelador, explicaba Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, las parábolas son para entender cosas que ya estaban contenidas en el Antiguo Testamento, misterios profetizados que nadie entendía, ¿verdad? Y quedaron en misterios. Las parábolas revelan estos misterios. Bueno, entonces, entramos aquí en las parábolas del reino. Todas tienen que ver con el reino. Estas buscan revelar verdades espirituales acerca del reino de los cielos. Ahora, necesitamos entender qué es el reino de los cielos. Y me acuerdo que expliqué, el reino de los cielos en este contexto no es un lugar. Sabemos que hay un lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén con nosotros. Hay un lugar. Pero en este contexto, el reino de los cielos es simplemente una descripción de un rey que tiene hijos, que tiene súbditos. Los súbditos del rey son los hijos del reino, ¿verdad? Y el reino es del rey, ¿no? Describe un reino, ¿verdad? Es como describir una nación como el Reino Unido, por ejemplo, ¿verdad? Es una nación, una monarquía. Y está en un lugar, sí, pero aquí en el contexto, el reino es simplemente una descripción de unas personas que pertenecen a ese reino y están bajo un rey. Eso es todo lo que es el reino de los cielos. Y estas parábolas las están bajo el título de las parábolas del reino. Todas son parábolas del reino, pero se pueden agrupar en otras categorías debajo de ese título. Por ejemplo, las tres parábolas que dimos anteriormente, la cizaña, el grano de mostaza y la levadura, son las parábolas de crecimiento del reino, del crecimiento del reino, ¿no? Y vimos en la cizaña, por ejemplo, la parábola de la cizaña y el trigo, dos grupos que se dividen, en que se dividen los hombres frente al evangelio, el trigo y la cizaña, ¿no? Y dice, esta parábola es muy sencilla de entender porque el Señor le explica tremendamente, muy claramente, desde el versículo 36 del capítulo 13 de Mateo. Ahí está la explicación, mis hermanos. No hay que buscarle mucho a esto. Y el Señor dice que Cristo, Él es el que siembra la buena semilla. Ojo, hermanos, porque como el mismo Señor Jesucristo lo explicó, la semilla no es la palabra de Dios en esta parábola, sí lo es en la del sembrador. Pero aquí la buena semilla son los hijos del reino, el trigo, los creyentes.
Y el Señor dice que la siembra en distintos lugares. Somos sembrados, hermanos, plantados por el Señor Jesucristo. Estamos aquí en San Marcos. El Señor plantó esta iglesia aquí. Aquí somos trigo nosotros, para que haya más trigo en esta comunidad. Por eso yo no voy a ningún lado, hermanos. Si el Señor nos plantó aquí, aquí es que tenemos que trabajar hasta que Él diga. No me voy a hacer obras a otros lados. Eso no me corresponde a mí. El Señor me plantó aquí y aquí es que vamos a trabajar, aquí en San Marcos y sus áreas adyacentes, ¿no? Entonces, usted está plantado, usted como creyente está plantado en su hogar, está plantado en su trabajo, está plantado en donde quiera que usted se pasee socialmente. Usted tiene que ser trigo, ¿verdad? Y el trigo mismo lleva la semilla. ¿No es así? Para que nazca, ¿qué? Más trigo, ¿verdad? Mateo 5, 14 y 16 ilustra este concepto claramente. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos trigo, hermanos. Y tenemos que alumbrar esta luz, dice el Señor aquí, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, mis amados. Como trigo que somos. El campo es el mundo. El campo es el mundo, ¿no? No es la iglesia, hermanos, el campo. El Señor lo dice literalmente. El campo es el mundo. Entonces, en el mundo hay trigo plantado por todo el planeta. El Señor tiene creyentes en cada rincón de este planeta, como trigo, llevando su evangelio. Ahora, ¿qué sucede? La cizaña dice que son los hijos del maligno. Esto es tremendo, tenemos que prestar atención, hermanos. El diablo tiene hijos también. En mi opinión, este es muy personal, ya son esas personas que no tienen remedio. Como dice Romanos 1, que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen. Se les ha dado la oportunidad, ellos rechazan a Dios. Con injusticia tras injusticia. No quiero saber nada de Dios. No me hables de Dios. No me importa oír de Dios. Quiero vivir mi vida como se me pegue la gana. Ok. Y Dios en su soberanía determina cuándo lo va a soltar. No nos corresponde a nosotros, no sabemos quiénes son. Pero les digo algo. Cuando el diablo los planta, porque eso es lo que dice, el enemigo es el que planta la cizaña, es porque le pertenecen al diablo. Y ya no hay remedio. Entonces, en el mundo hay trigo y hay cizaña y crecemos juntos los dos. Los dos crecen juntos, ¿no? Y esa es la idea de esta parábola. Y habla que al final va a haber una siega, una cosecha en la consumación de los tiempos y los ángeles son los segadores. Esto apunta a la segunda venida de Cristo, hermanos. Este es el tiempo final. No importa lo que usted crea en su doctrina escatológica o de los últimos días, si hay rapto, no hay rapto, el milenio, no importa. Va a venir un fin de los tiempos. Sí, sí. Entonces ahí es que va a ser la siega. Entonces dice ahí que se va a arrancar la cizaña, no el trigo, y será echada al lago de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Y la parábola o las dos parábolas del grano de mostaza y la levadura también describe el reino de los cielos. Y nos enseña que el resultado de predicar la palabra es primero la formación, empieza pequeñita, y después crece en un cuerpo de hijos del reino. Entonces, en Romanos 10, por ejemplo, Pablo nos ilustra esto también cuando dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian que las buenas nuevas, el evangelio. Usted se acuerda de la armadura en Efesios 6. ¿Qué representa el calzado, hermanos? ¿Se acuerda? ¿Qué representa el calzado en la armadura? ¿El evangelio de qué?
Asimismo, el evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies, el calzado. ¿Por qué? Porque los pies son los que nos llevan a predicar, hermanos. Entonces, hay que ir a predicar para que el reino siga creciendo. Empieza pequeño, pero por medio de la predicación crece y se extiende por todos lados. Primera de Corintios 1:21. Dios en su sabiduría determinó que el mundo no lo iba a conocer por medio de la sabiduría del mundo. No, a los entendidos y los sabios de este mundo yo no me voy a dar a conocer, sino ¿a quién? Por medio de la locura de la predicación. Y nosotros como trigo, como hijos del reino, tenemos que ser luz, predicando la palabra a otros. Y no estoy hablando de un púlpito, hermanos. Todos nosotros somos predicadores de una manera u otra. De una manera u otra. El reino también ofrece refugio para sus hijos. Este árbol que empieza con una semilla pequeñita, crece gigantesco y dice que las aves vienen ahí a anidar. Muchos, en mi opinión, malinterpretan esto porque las aves en otras ocasiones son símbolos del mal. Y es verdad. Pero como digo, no podemos limitar el significado de un símbolo a todas las cosas. Tenemos que leer el contexto de aquí. Y este es un gran árbol hermoso y ahí vienen las aves a encontrar refugio, a vivir ahí, a estar bajo el reino. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y bajo el hueco de sus alas hallarás refugio. Ese es el árbol. Ahí vienen las aves a encontrar ese refugio. Entonces, en conclusión, el reino de Dios empieza pequeño en su comienzo y se extiende a través de todo el planeta. Hermanos, el Señor tiene iglesias en todo rincón de este planeta. Tiene soldados, tiene trigo, personas plantadas. Y es interesante en estas dos parábolas porque la parábola de la semilla de mostaza nos da una visión del crecimiento externo, que uno lo puede ver, cómo ha crecido el evangelio en los 2000 años, ¿verdad? Y continúa creciendo. Y la levadura, que dice un poquito de levadura fermenta toda la masa, ¿verdad? Una pequeña medida de levadura. Ya les dije que soy panadero, ¿verdad que sí? Ok, no se lo explico otra vez. Ok. Entonces, un poquito de levadura, esa masa crece tremendamente, pero es un crecimiento interno. El hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Y así vamos creciendo, hermanos. Y aquí, hace casi ya 4 años, vamos a cumplir en unos meses. Empezamos pequeños, con unas, no sé, 20, 25 personas, aquellos que estaban con nosotros. Y todavía les tengo el reto. ¿Se acuerdan del reto, verdad? Tenemos que llegar a la mitad de los asientos vacíos aquí. Yo no sé, yo no estoy contando, ¿verdad? No estoy contando, pero ese es el reto que tenemos todos. Porque nosotros tenemos que predicar la palabra, invitar a personas a la iglesia con este propósito, para que escuchen el evangelio y sean parte del reino. Esa es nuestra misión, hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes así lo han hecho. Así que sigamos fervientemente, no se desanime. Si usted invita, mire, ahí tenemos nuestras tarjetitas siempre, llévese tarjetitas, repártalas. Y te invito a la iglesia. Si no viene, pues eso no está bajo su control, no importa. La obra la hace el Señor, hermanos. El Señor los va a traer cuando Él quiera y como Él quiera, ¿no? Entonces usted haga su parte, ¿verdad? Me incluyo yo también, yo tengo que hacer la mía también. Entonces así crece el reino, ¿no? Bueno, entonces estas otras 3 parábolas, ¿verdad? Las parábolas del reino también, el reino de Dios o el reino de los cielos es como, y ahí describe la parábola. Pero estas parábolas las tenemos bajo el título de parábolas de pérdida y ganancia. Y esa fue la lectura que el hermano Marcos nos trajo hoy, ¿verdad? Mateo 13, 44 al 51.
Ahora, este título de pérdida y ganancia no es mío. Yo le iba a poner otro título, le iba a poner las parábolas del descubrimiento, pero escuchando a un querido hermano, pastor del Perú, Jonathan Córdoba, él le dio este título y me encantó ese título, parábolas de pérdida y ganancia, porque cuando uno estudia el contexto dice exactamente es lo que está sucediendo ahí. Así que así les llamamos, parábolas de pérdida y ganancia. Las parábolas del tesoro escondido es la primera, ¿no? Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Bueno, ¿qué representa el tesoro? El reino de los cielos está literalmente ahí, no tiene que alegorizar nada, hermanos. El tesoro no es la iglesia, ya se los voy a adelantar, ¿ok? Es el reino de los cielos, está ahí claritito, ¿no? Entonces, la verdad central de esa parábola es la siguiente. La prioridad del reino es de tanto valor, hermanos, de tanto valor que vale la pena sacrificarlo todo, perderlo todo para ganar el reino. Esta parábola y la próxima son exactamente iguales. Vale la pena perder todo en el mundo para ganar el reino de Dios. Eso es lo que nos está enseñando esta parábola. Entonces, cuando el Señor, vemos que el Señor de hecho enseña esto muchas veces durante su ministerio. Aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, cargar su cruz y ¿qué? Y seguirme. Aquella persona que ponga su mano en el arado y mire atrás, no puede ser mi discípulo. Y como vamos a ver, inclusive si prefieres a tu padre y a tu madre, a tu familia antes que a mí, no puedes ser mi discípulo. Yo sé que esto son cosas duras, hermanos, pero es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor enseña toda esta cosa, ¿verdad? Tienes que dejarlo del mundo, los rudimentos del mundo y seguirme, poner tus ojos primeros en mi reino y su justicia y todo lo demás te será añadido. Preocupémonos entonces por darle prioridad como hijos del reino, al reino de los cielos, y el Señor va a añadirnos todo lo que necesitemos con nuestra familia y con lo que sea, no importa. Es una promesa que es del Señor, que siempre sí y amén. La enseñanza también aquí tiene una connotación de pérdida. Vimos ganancia en ganar el reino de los cielos, pero vimos pérdida en perder todo lo del mundo. Dice aquí, ¿verdad? Este hombre halló este tesoro escondido en un campo, lo entierra, lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene. Ahí está la pérdida. No le importó salir de todas las cosas que tenía. Y esa es la representación del mundo, ¿verdad? Despojarnos de todas las cosas del mundo para ganar el reino de Dios. Ahí tienen una ganancia y una pérdida, ¿no? Primera de Corintios 1, 27 y 28. Dice Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué traigo este versículo aquí, hermanos? Porque muchos dicen que la iglesia es el tesoro. Pues como usted ve aquí esta descripción, para el mundo no somos ningún tesoro. Somos lo vil, lo menospreciado, los menos inteligentes, los menos sabios, los fanáticos, los intolerantes, los aleluyas, los hermanitos y toda crítica que nos dan. Para Dios somos un tesoro, se lo garantizo. Para el mundo no. Entonces la iglesia no es el tesoro, claramente está ahí, es el reino de los cielos, ¿no? Entonces la interpretación aquí, el tesoro escondido es el reino de los cielos. Y como expliqué, el retrato de lo que es el reino de los cielos, miren, Mateo 4:17, ahí está muy claro. Desde entonces comenzó ¿quién? Jesús, a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha
acercado, el reino de los cielos está aquí, hermanos. Empezó con la encarnación del Hijo y continúa reclutando hijos del reino, ¿verdad? Por medio de la predicación, y sigue creciendo hasta el día de la siega será esto. Entonces el reino de los cielos comenzó aquí, empezó pequeño con el Señor Jesucristo, con 12 hombres, uno de los cuales lo traicionó y se quedó con 11, y mire lo que estamos hoy en día, 2000 años después. Gigantesco, ¿no es así? Esta es una de las enseñanzas, una de las interpretaciones, ¿no? Ahora, el tesoro está en el campo. ¿Y qué dijimos que era el campo? El mundo, como en la parábola de la cizaña y el trigo. Y este tesoro tiene un valor, escuche bien, incalculable, incalculable. Este hombre no puede comprar el tesoro, ¿verdad? No puede. Simplemente es un hombre que lo descubre, lo entierra y tiene que comprar el campo completo. Y esto nos da también a nosotros una idea de comparar qué es lo que vale más, las cosas del mundo o el reino de los cielos. ¿Qué vale más, el tesoro o el campo? Usted me dice, ¿qué vale más? ¿El tesoro o el campo? El tesoro vale mucho más, incalculable. Él lo único que puede comprar es el campo. ¿Pero qué tiene que hacer? Perderlo todo, deshacerse de todo lo que tiene, ¿verdad? Para poder obtener ese tesoro. Entonces la idea aquí es que el hombre pierde todo lo que tiene en el mundo para ganar algo de mucho más valor, algo de mucho más valor, que se encuentra en el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también predicó exactamente las mismas palabras, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Entonces, esa es la interpretación principal, ¿verdad? La pérdida de este hombre, todo lo que tuvo que vender, resultó en una ganancia mucho, mucho mayor. Se hace entonces la distinción entre el valor de las cosas del mundo y el valor del reino de los cielos. Y esto es lo que Jesús ha venido enseñando desde el principio de su predicación. De hecho, aquí mismo en el Evangelio de Mateo tenemos el famoso Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7, ¿verdad? Y el Señor ahí dice muchas cosas. No se hagan tesoros en el cielo. Perdón, en la tierra, no te hagan tesoros en el mundo. Háganse tesoro en el cielo, ¿verdad? No se hagan tesoros, ¿verdad? Háganse tesoros en los cielos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Aquellos 3 hombres que lo quisieron seguir, uno quería ir a despedirse de su familia, ¿verdad? Y ahí a ese le dice, aquel que ponga su mano en el arado y quiera mirar atrás no es digno de ser mi discípulo. Señor, déjame que vaya a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Darle prioridad a lo que tiene más valor, mis amados. Valor incalculable sobre cualquier cosa del mundo, ¿no? Marcos 8, 36 y 37 nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tenemos que negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. ¿Vale la pena, hermanos, ganar todo el mundo para después perderlo todo? Y vamos a amplificar esto un poquito más. Punto de reflexión. ¿Qué tiene más valor para nosotros? ¿Qué tiene más valor para nosotros? Todos nos debemos hacer esa pregunta, hermanos. Absolutamente todos nosotros. La parábola de la perla es la misma enseñanza. Ahora tiene unas pequeñas diferencias importantes. En esta parábola se enfatiza la búsqueda de algo de gran valor. Hay alguien que está buscando. En la otra el hombre encuentra el tesoro. Aquí hay un mercader, dice, que está buscando perlas. Ahí hay una diferencia importante, ¿verdad? ¿Y por qué está buscando perla el mercader?
porque las perlas que tiene no lo satisfacen. Quiere buscar mejores perlas. Y ese es el contexto de esta parábola, ¿no? Quiere algo de más valor porque no le satisface lo que tiene. ¿Qué significa esto? Hay personas, mis amados, que están buscando sentido a la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Solamente estoy aquí para nacer y después morir y eso es todo? ¿Y vivir una vida como me toque vivirla y eso fue lo que me tocó? Hay personas que profundamente están buscando una perla preciosa. Están buscando el significado principal y primordial de nuestra existencia, nuestra identidad, nuestro valor y nuestro propósito. Este hombre encuentra la perla de gran valor. ¿Y qué hace, hermanos? Una vez más, ¿qué hace este hombre? ¿Verdad? Cuando la encontró, una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tiene y compró la perla. Una vez más, ganó la perla preciosa, pero tuvo que perder todas las cosas del mundo. Esa es la enseñanza, una vez más, aquí, ¿verdad? La misma que la parábola anterior. Ahora, importante, una distinción. Este hombre aquí es un mercader, es un experto en perlas y está buscando perlas mejores que las que tiene, ¿no? Como expliqué. Entonces, se resalta la importancia del entendimiento en cuanto a las verdades del reino. Es decir, estas son personas que piensan profundamente, que buscan, y los hay. Y yo creo que hay más, mucho más de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Yo creo que todo ser humano en algún punto en su vida piensa estas cosas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Será Dios real? ¿Habrá resucitado Jesucristo, como dicen estas personas? Hay personas que buscan con corazones honestos. Tenemos un ejemplo en la Escritura, Nicodemo, un experto en la ley, un experto tremendo en la ley, que viene al Señor Jesucristo y le dice: sabemos que tú eres de Dios porque nadie hace las señales que tú haces. Y el Señor ahí entabla una conversación. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo es esto? Después de viejo puedo entrar yo al vientre de mi madre. Y mire lo que le dice el Señor: eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Ahí hay un experto buscando, pero no está entendiendo. Y tiene que haber alguien que esté entendido para explicarle. Y como nos dice la Escritura, este hombre fue salvo. Nicodemo fue salvo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaba buscando primero, honestamente, y hubo un entendido, el Señor Jesucristo, que le explicó. ¿Cómo aplica esto a nosotros, hermanos? Pues muy sencillo. Nosotros los creyentes debemos entender bien lo que estamos predicando. Debemos dedicarnos al estudio de la palabra personal, hermanos. Debemos crecer y aprender más y más de la palabra y saber cómo presentar la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted nunca sabe cuándo le va a tocar una de esas personas y tiene que estar preparado. Y se prepara ¿cómo? En el estudio personal de la palabra. ¿Por qué? Porque somos trigos para que salga semilla de nosotros y crezca más trigo, hermanos. ¿Ok? Bueno, entonces la última parábola, la parábola de la red y la pesca. Aquí se agrupa dentro de las parábolas del reino. Comienza también el reino de los cielos semejante, ¿verdad?, a una red, etcétera, ¿no? Pero hace un énfasis en el juicio final, igual que la parábola de la cizaña. Es más parecida a la parábola de la cizaña, pero aún las tres están conectadas. ¿Ok? Esto se los voy a demostrar aquí en unos minutos, ¿no? Entonces, el énfasis es el juicio, el énfasis es escatológico, el final de los tiempos. En la cizaña
era la siega, la cosecha, aquí es la pesca. La pesca, la red que pesca a todos los hombres, y cuando se acabe la pesca, eso representa lo mismo que en la parábola de la cizaña es representada la cosecha, el día final, el juicio final. Y hace énfasis en esto, ¿no? Ahora, aunque el énfasis es en el juicio, como dice ahí, las tres parábolas nos hablan de ganancia y pérdida. Las primeras dos ya las vimos, ¿verdad? Hay que perder todo lo que tenemos en el mundo para ganar el reino de los cielos. Aunque en esta tercera no nos dice de ganancia y pérdida, pero ¿qué nos dice? Mire lo que dice aquí. Esta red echada al mar recoge toda clase de peces, la cual una vez llena, la sacan a la orilla y sentándose recogen los buenos en los canastos y echan fuera los malos, ¿verdad? Así será en la consumación del siglo, saldrán los ángeles, los segadores, la parábola de la cizaña y el trigo, y separarán a los malvados de entre los justos. Entonces, ¿cómo vemos pérdida aquí? ¿Verdad? Pérdida y ganancia. ¿Cómo la vemos? Pues se los voy a explicar, hermanos. Escuche bien, por favor. El tema esencial es el reino de los cielos, donde habrá dos tipos de pérdidas, ¿ok? Número uno, están los hombres que lo pierden todo en este mundo y lo dan todo y se niegan a sí mismos para ganar el reino. Y número dos, están los hombres que lo pierden todo. ¿Por qué lo pierden todo? Porque van a morir. Porque todos vamos a morir. Porque todo en este mundo es temporal. Nada dura para siempre. Nada de lo que tenemos. Nuestra salud, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestro dinero, nuestras posesiones. Lo que usted quiera, hermanos. Vamos a morir todos. Y vamos a perder todo eso. Pero hay otra pérdida para esos hombres. Porque si no recibieron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, perderán su alma. Y eso es lo que vemos aquí con estos peces. Todos los hombres son recogidos por la red. Y están los justos, los que perdieron todo porque murieron. Todos vamos a morir. Mire, el hombre, independientemente de su posición y creencia, creyente o no, ¿verdad? En lo que usted crea en cuanto a Jesucristo y el reino de los cielos y todas estas cosas, lo va a perder todo, ¿ok? Porque vamos a morir, como dije. La pregunta es aquí, ¿qué prefieres? ¿Perderlo todo y ganar a Cristo o perderlo todo siendo excluido del reino de los cielos? Esa es la pregunta para todos nosotros. El mundo es temporal, tanto para incrédulos como creyentes. En la parábola del sembrador, mis amados, hay una semilla que cae entre espinos. Y dice ahí el Señor Jesucristo que eso representa los afanes de este mundo, de este siglo, el amor a las riquezas, y ahogan la palabra. Estos hombres recibieron la palabra, como muchos la reciben, y dijeron, no, Señor, yo me voy al mundo y voy a disfrutar del mundo y voy a tratar de vivir lo mejor que yo pueda, adquiriendo, creciendo, trabajando, lo que sea, para gozarme la vida, ¿verdad? Y ese afán, eso que tienen en sus corazones, ahogan la palabra que han recibido. Y esos son los que tienen doble pérdida. Lo pierden todo a final de cuentas y pierden su alma en el día del juicio. Hay hombres que no quieren dejar lo de este mundo y a veces nosotros nos fijamos, ¿verdad? Como dice el Salmo 73, el Salmo de Asaf. ¿Para qué me he lavado las manos? ¿Para qué he mantenido mis manos limpias? ¿Para qué te he obedecido, Señor? Mírame cómo estoy, sufriendo, enfermo. Y yo miro a los impíos cómo progresan y engordan y siguen prosperando. ¿Y yo aquí para qué? Hasta que vi la destrucción de ellos. Hasta que vi la destrucción de ellos. Esa es la clave, mis amados. Está sufriendo
Hoy en día has pasado o estás pasando por pruebas y tribulaciones. Como hijo del reino, mantente fiel y firme. Ves a los demás y dices, pero si este es un incrédulo impío y mira cómo vive y parece que todo le sale bien. No es así, mis amados. Llegará el día en tanto él como tú ambos morirán y ahí conocerás tú la verdad. Ahí verás la destrucción de ellos, hermanos. Bueno, entonces, la interpretación de esta última parábola, ¿verdad? Es el juicio en el cual se hará la separación entre los que entran al reino y los que no. Y ese juicio es en el final de los tiempos, la pesca, ¿verdad? Yo opino, la red es el evangelio. Y usted puede decir, pero Kenny, ¿cómo va a ser el evangelio si ahí hay hombres, peces malos? Bueno, en el contexto de que el evangelio arropa a todo el mundo, hermanos. Es predicado en todo el mundo, recoge de una manera, impacta a las personas de una manera u otra. Unos lo reciben y otros no, pero todos están expuestos al evangelio, ¿no? Entonces, al final de los tiempos, ¿qué se nos va a preguntar, hermanos? ¿Cuál va a ser la base del juicio? ¿Qué hiciste con el evangelio? Todos los hombres van a tener que responder a esa pregunta. ¿Qué hiciste con el evangelio? Por eso es que digo que la red representa. Y usted sabe que aquí los pescadores quizás se pueden identificar con esto. La pesca requiere paciencia, ¿no? Mucha paciencia, tiempo. Y yo veo aquí que estamos pescando todavía, 2000 años pescando. Pedro, yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. ¿Y quiénes son los pescadores de hombres hoy en día? Nosotros, hermanos. Nosotros. Seguimos pescando, pero llegará el día en que esa red será recogida, ¿no? Entonces, el juicio se demora, así como la pesca se demora, hasta que finalmente llega a su final. Entonces, la pesca será igual que la siega o la cosecha en la parábola de la cizaña. El resultado final de la venida de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino.